Muy buenas noches. Hoy quiero que hagamos un resumen, sobre todo para los que están empezando, en el que vamos a ver cuáles son esos principios fundamentales que le dan forma a la propuesta que llamaba Baxus y que parte de esa interpretación del zodíaco desde un punto de vista sensorial. Y por eso pues vamos a ver cuáles son esos elementos que nosotros leemos en la astrología que no he visto en muchos otros, en otras propuestas, ¿no? Entonces por eso quiero dejarlos como muy uno por uno, ¿no? Y numerarlos. Entonces vamos a ver 7. He definido 7 puntos que son fundamentales, ¿no? Que son clave para poder interpretar una carta astral desde este punto de vista Abaxos. Ya la imagen pues nos habla de esa reestructuración o revisualización de lo que son los símbolos a partir de los colores y las formas. Entonces, vamos directamente a lo que es el primer punto. El primer punto de la propuesta Baxus es el código de color. Sin el código de color, todo lo demás se cae. Ese código de color parte, ya lleva una cantidad de años. Estaba viendo que esa imagen que está a la izquierda la estaba haciendo por allá en el 2001. En el 2001 mi intención era más que la astrología, el poder entender el I Ching. Y en el I Ching, pues el I Ching trabaja con 8 arquetipos, no con 12 como la astrología. Y esos arquetipos tienen estos diagramas de barras que en principio son muy abstractos y los chinos los pintan en blanco y negro. Para mí era muy importante poder entender cómo estos trigramas que ellos llaman tienen un colorido. Y por eso creé esta figura en 3 dimensiones que muestra por un lado ese anillo horizontal en donde están los 6 colores básicos y en el otro eje está el blanco y el negro que le dan luminosidad o oscuridad a cada uno de esos 6 colores. Entonces, ¿cómo funciona? La base del código de color es partir de un sistema que tiene 3 colores primarios. En este caso, los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Hay otros códigos de color que ponen otros primarios, que definen otros colores primarios. Aquí vamos a utilizar el esquema que sirve para hacer en plastilina. A mí me gusta a través de la plastilina poder hacer estas combinaciones. La idea básica es que cuando uno combina el amarillo con el azul, le da el color verde. Cuando uno combina el amarillo con el rojo, le da el color anaranjado. Cuando uno combina el rojo con el azul, le da el violeta. Esos 6 colores de base pueden ir o hacia el blanco o hacia el negro. Cuando van hacia el blanco se iluminan, cuando van hacia el negro se oscurecen. Esto me sirve para representar todo lo que es el proceso de, de comprensión de la energía. Y entonces vamos a definir que los colores cálidos, es decir, el rojo, el anaranjado y el amarillo, nos sirve para representar la recepción de energía, cómo yo recibo energía del universo. Y luego los colores fríos, es decir, el verde, el azul y el violeta, me van a mostrar cómo yo doy esa energía. Y entre el recibir energía y el dar va a estar el blanco y el negro que representan el consciente y el inconsciente, cómo yo estos diferentes colores los voy percibiendo tanto desde mi lado oscuro, y aquí cuando hablamos del lado oscuro no hablamos del lado malo, sino de un lado inconsciente, y por eso mismo ya vamos a ver que el color negro lo vamos a asociar al signo de Cáncer y a la luna, ¿no? Mientras que el color blanco lo vamos a asociar al sol. Entonces, esos 8 elementos básicos luego los transpuse en lo que es el mandala astrológico con sus 12 signos zodiacales. Y entonces vemos ya en 2 dimensiones los mismos colores. Por un lado vemos los colores rojo, anaranjado y amarillo que van a representar la formación de la personalidad.
Y ahí están los signos Aries, Tauro y Géminis. Y luego, al otro lado, como formando una mariposa, vemos los colores fríos, el verde, el azul y el morado, que representan a los signos de Virgo, Libra y Escorpio. Lo interesante es que entre el recibir y el dar hay un proceso de creación que tiene dos etapas que están representadas con blanco y con negro. El negro representa el proceso de gestación y por eso va a estar simbolizando al signo de Cáncer, mientras que el color blanco va a simbolizar al signo de Leo, ¿no? Entonces viene primero un proceso de gestación interno y luego un dar a luz. Leo es dar a luz y por eso aquí miramos de una manera muy clara que en realidad todos tenemos todos los signos, no es que seamos un signo o seamos solamente una parte del proceso, sino que somos seres integrales que desarrollamos más una serie de signos que otros, pero en general los tenemos todos. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que además de estos 8 primeros signos zodiacales que corresponden perfecto a los arquetipos chinos, hay otros 4 signos. Esos 4 signos yo los llamo los 4 maestros y son los maestros de los elementos. Entonces va a haber un maestro de fuego, que es Sagitario, un maestro de tierra, que es Capricornio, un maestro de aire, que es Acuario, y un maestro de agua, que es Piscis. Entonces, ese círculo es muy interesante porque a diferencia del sistema chino que tiene 8 arquetipos, donde esos 8 arquetipos incluyen la idea de lo transpersonal, mientras que en la astrología lo transpersonal va a aparecer en los 4 últimos signos, ¿no? Entonces, lo que los chinos ven como parte integral de la vida, nosotros lo vemos como una vida después de la muerte, ¿no? Y esa vida comienza después de Escorpio, que en astrología representa la muerte. Entonces, ese código de color que tiene estos símbolos, pues también nos permite entender que más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, hay una serie de vibraciones que van más allá. Entonces, por ejemplo, están los rayos infrarrojos que van a representar a Sagitario, los rayos ultravioletas que van a representar a Piscis, los rayos X que representan a Capricornio y los rayos gamma que representan a Acuario. Como esos no son colores que nosotros podamos ver, cree una convención en donde vamos a tener a Sagitario y a Capricornio como colores que surgen del color anaranjado y Acuario y a Piscis como colores que surgen del color azul, haciendo una mezcla. Entonces, el anaranjado más el blanco va a dar Sagitario, ¿sí? Un color arena. El anaranjado más el negro va a dar Capricornio, es decir, un color tierra. Y por el otro lado, el azul más blanco va a dar el color cielo de Acuario. Y el azul más negro va a dar el azul profundo de Piscis. Entonces, estos son los 12 colores que vamos a estar utilizando tanto en planetas como en los aspectos, como en las casas, como en todo lo que se va a pintar de aquí en adelante en una carta astral. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, el segundo paso va a ser la combinación de elementos, la concepción que hemos desarrollado sobre los 4 elementos y cómo esos 4 elementos van a interactuar. Y ver o entender estos 4 elementos como aspectos de la personalidad del ser humano, de lo que es el campo áurico del ser humano. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver que un ser humano tiene 4 partes fundamentales. Por un lado está la energía, que la vamos a relacionar con el elemento fuego. Luego está el cuerpo físico, que lo vamos a relacionar con el elemento tierra. Y en el otro eje está el aire, que simboliza la mente, y el agua, que va a representar el alma, ¿no? Lo que es intangible.
Entonces, esos cuatro grandes elementos se pueden combinar. Entonces, si bien los hemos pintado aquí como, ¿no? El planeta Tierra, el mar, el sol y el cielo, adentro vamos a ver qué pasa cuando se combinan esos elementos. Y entonces para eso utilicé una simbología, una forma de representar estas combinaciones que parten de la imagen de una planta, ¿no? Una planta que tiene raíz, tiene follaje, tiene semillas y tiene frutos. La combinación de la tierra con el agua nos va a dar la idea de la raíz, es decir, la seguridad que siempre buscamos para podernos apoyar en lo que es sólido, ¿no? Y necesitamos una raíz, necesita tanto los minerales de la tierra como el agua de la lluvia y el agua, ¿no? Que va por debajo de la tierra. Eso es lo que nutre a toda la planta y por eso nosotros necesitamos una seguridad que también la podríamos llamar vocación, ¿no? La vocación es esa información que nosotros traemos de la raíz, que traemos de nuestros antepasados. Nosotros tenemos ya un conocimiento interno que no es aprendido, sino que viene por defecto, podríamos decir, que viene de otras dimensiones que no son la conciencia o la mental. Por el otro lado, va a aparecer esa combinación del fuego y del aire, es decir, de la energía y de la mente. Podemos decir también que el follaje de una planta va a nutrirse tanto del oxígeno, es decir, del aire, como de la luz solar, es decir, el fuego, ¿no? Entonces, esa combinación le da a la planta esa libertad, le da esa posibilidad de siempre ser distinta, de buscar no ser diferente a los demás, a las demás plantas con todo y que se mantiene un eje fundamental. Entonces, vamos a asociar también ese principio de la libertad o ese anhelo de libertad con la misión opuesta a la vocación. Es decir, vamos a entender que la vocación es algo que yo traigo innato, mientras que la misión es algo que descubro, ¿no? Y hay esas dos polaridades. Puede uno o conectar con una vocación innata o puede tener esa idea de misión, ¿no? De hacer algo que no ha hecho nadie y que va a abrir un camino nuevo y supone que va a tener a futuro una serie de beneficios, ¿no? Pero esto todavía no conecta con lo seguro, mientras que la raíz es la seguridad. Entonces, esa combinación de tierra y agua por un lado y fuego y aire por el otro va a alternar con las otras dos combinaciones. Es decir, si yo combino la tierra con el aire, es decir, mi cuerpo con la mente, voy a conectar con lo que es la práctica. Y por eso voy a tener un pensamiento, un anhelo de objetividad. La objetividad es poder ver que la realidad es igual para todo el mundo, ¿no? Que la realidad se puede confirmar de acuerdo a una serie de leyes. Y de ahí surge el profesionalismo. Ese profesionalismo lo representamos como una semilla, ¿no? Como símbolo, la semilla va a ser una tierra, ¿sí? Un cuerpo físico que conserva una información, que sería el aire. Por eso mezcla los dos elementos. Opuesto a esa semilla va a estar el fruto. El fruto, si bien tiene adentro una semilla, su parte externa va a ser muy cambiante. Su parte externa en algún momento va a verse como muy viva, como muy colorida, es decir, fuego, y luego se va a ir marchitando, ¿no? Ahí entra ese elemento agua a mostrar lo que va más allá del tiempo, ¿no? Lo que no se puede, no va a durar toda la vida, ¿no? Y que finalmente va a entregar toda su agua. Entonces, esa imagen del fruto nos va a servir para hablar del anhelo de subjetividad. Es decir, todos tenemos un anhelo de ser únicos e irrepetibles, de no parecernos a nadie.
Y eso es lo que nos lleva también a conectar con nuestra propia pasión. Entonces, por eso aquí va a haber un juego entre lo que es el profesionalismo y la pasión. Es decir, nuestra profesión, a qué nos dedicamos para vivir y luego si eso que hacemos nos apasiona o no de una manera subjetiva. Entonces, aquí ya hay una paleta con 8 campos básicos que se van a complementar después con los dos ejes, el vertical y el horizontal. Si nosotros combinamos ahora fuego con tierra, vamos a conectar con el tiempo, con lo práctico, con las labores que son materiales, que son manuales, que hacen que las cosas cambien en el mundo físico. Mientras que si combinamos el aire, es decir, la mente con el alma, vamos a conectar con la idea de espacio. Y el espacio pues nos lleva a la idea también de lo conceptual, de lo abstracto, de la teoría, ¿no? Entonces, podríamos decir que la relación aire-agua nos da la teoría, mientras que el fuego y la tierra nos dan la práctica, ¿no? Al final, claro, tenemos que reunir todo en este quinto elemento que sería la flor, donde, ¿no? Todos estos elementos están actuando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta visión de los 4 elementos complementa muy bien la noción clásica de 4 elementos, ¿no? O sea, es decir, aquí ya tenemos 8 diferentes vibraciones o anhelos que hacen que un ser humano sea de una manera o de otra. Estas combinaciones son muy prácticas cuando uno está trabajando, por ejemplo, en astrología con los aspectos, ¿no? Cuando uno tiene un planeta en un signo y otro planeta en otro signo, ¿no? Entonces uno puede hacer la sumatoria, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un planeta en un signo de tierra y otro en un signo de aire, puedo suponer que esta persona va a conectar esos planetas de una manera objetiva. Mientras que si tengo una relación entre unos planetas que están en signos de agua y otros planetas que están en signos de fuego, la persona va a tener una tendencia a ver todo desde su propio punto de vista, ¿no? De una manera apasionada y personal. Y así, pues, hay una cantidad de combinaciones que es lo que estudiamos durante el curso. Entonces, este es el segundo elemento que es fundamental para trabajar con los signos zodiacales, ¿no? No solo el color, sino también esa vibración y ese anhelo con el que viene cada una de estas vibraciones. Bien, el tercer punto, que es fundamental para entender todo lo que es la metodología Baxus, es la noción de las tríadas planetarias. La idea de las tríadas planetarias se basa en la idea de que el ser humano vive en un universo tridimensional y que los planetas nos ayudan a entender cómo ese ser humano está en un espacio psicológico, ¿no? Ese espacio psicológico tiene los mismos 3 ejes que tiene el espacio físico. Entonces, podemos hablar, por un lado, de lo que es el eje que vamos a llamar de elevación. El eje de elevación es como una columna vertebral. Y esa columna vertebral va a estar formada por 3 cuerpos que para nosotros son fundamentales. El Sol en la parte de arriba, la Luna en la parte de abajo y la Tierra en el medio, ¿no? Son los 3 cuerpos que nos determinan sí o sí. Cuando entendemos la Tierra, también vamos a entender este planeta ya no como un cuerpo que gira alrededor del Sol, sino como el espacio donde se manifiestan todas las cosas. Y por eso ahí vamos a ver la importancia del ascendente, pero también de todas las otras casas, ¿no? El patrón que se forma a partir del ascendente, ¿no? Entonces, eso es lo que cuando uno habla con una persona y quiere saber cuál es su estructura básica, la pregunta en qué signo tienes el sol, en qué signo tienes la luna y qué ascendente eres. ¿Sí? Con eso sabemos cuál es la estructura básica de una persona, ¿no? La estructura de personalidad. Luego vamos a entrar al otro eje, el eje que tiene que ver con la mano derecha y la mano izquierda. Es el eje que vamos a llamar de balance.
Y ese balance nos va a permitir entender el balance emocional, cómo una persona se relaciona con el mundo que lo rodea. Y para eso vamos a utilizar otra tríada, que es la tríada de Marte, opuesto a Venus y conectado por Mercurio, donde Marte es nuestro lado masculino, nuestro lado derecho, Venus será nuestro lado femenino, nuestro lado izquierdo, y Mercurio es el vínculo entre los dos. Siempre va a haber un vínculo, ¿no? En el eje vertical es la Tierra, en el eje horizontal es Mercurio, y finalmente va a haber un tercer eje, que es el eje que vamos a llamar de sentido. El eje de sentido conecta el pasado con el futuro. El pasado representado por el planeta Saturno y el futuro representado por Júpiter. Por eso decimos que Júpiter nos abre posibilidades, mientras que Saturno nos pone normas, ¿no? De esa conexión entre Júpiter y Saturno va a aparecer un quirón. Un quirón nos va a hablar de la determinación de lo indeterminado, ¿no? De esa conexión con lo que no podemos controlar, ¿no? Con el podernos salir del orden en cierto momento, o de creer que podemos salir del orden para cambiar nuestra forma de ser. Entonces, Quirón es un planeta bien interesante en la lectura y que, igual que Mercurio, ¿no? Va a ser un planeta pequeño, ¿no? Los planetas pequeños nos van a servir en este esquema para hacer los vínculos, hacer los lazos. Y una vez que hemos entendido estas tres dimensiones básicas, vamos a concebir un cuarto eje, que es un eje que ya es interno. Yo lo asocio con la mecánica cuántica, con una estructura que está más allá del tiempo, que no funciona con las reglas del mundo exterior. Y ahí vamos a ubicar a los planetas Urano, Neptuno y Plutón, donde Urano lo vamos a entender como una especie de sol, pero ya colectivo, ¿no? Urano nos va a decir cuál es el talento del mundo en el que yo nazco. Por el otro lado, Neptuno va a ser como una luna expandida, ¿no? Como, por eso la vamos a interpretar como el inconsciente colectivo, ¿no? Y en la mitad, Plutón va a ser muy parecido al ascendente, es decir, va a indicarnos en qué generación nacimos, cuál era el propósito de nuestro momento histórico, ¿no? En el momento en el que nacemos. Entonces, estas cuatro, estas cuatro tríadas, ¿no? Que también las podemos ver explayadas, ¿no? En dos dimensiones, pues son las que nos hablan de la personalidad, las habilidades, las ayudas y el entorno, ¿no? Entonces, con estos principios podemos ya tener los personajes con los cuales vamos a ubicar exactamente lo que queremos interpretar en cada carta astral. Entonces, aquí ya vamos en el tercer punto. Vamos a pasar al cuarto, que también es fundamental y que no lo veo interpretado en todo lo que yo escucho de astrología. Nunca he oído hablar del tema de los decanatos como nosotros lo vamos a utilizar. La idea de los dodecanatos es bien interesante porque es diferente a la idea de decanatos, ¿no? Que utiliza la mayoría de las personas o la mayoría de los astrólogos. Hay dos formas de entender los decanatos. Los decanatos son particiones en 10 grados de cada signo zodiacal, ¿no? Y hay dos formas de interpretarlos. A mí esos signos o esas vibraciones adicionales no me dicen tanto como la siguiente subdivisión, que es la que llamamos de dodecanatos. ¿Por qué dodecanatos? Porque la idea es que así como hay 12 signos zodiacales, cada signo zodiacal se puede dividir en 12 partes o 12 etapas. Y eso hace que uno pueda entender los signos zodiacales como si tuvieran nombres propios, ¿no? Entonces yo digo, el signo zodiacal es como el apellido paterno, el apellido familiar, y los colores de los dodecanatos van a ser como los nombres propios o inclusive los apodos, ¿no? Y para uno poder ubicar la personalidad de cada uno de los planetas, debes saber no solo el nombre del apellido, sino también el nombre personal, el nombre de pila.
Entonces, esa combinación de signo zodiacal y del matiz específico donde está el planeta da una información que es asombrosa, ¿no? Esta información, pues yo los invito a que la experimenten y la aprendan en la práctica, porque solo cuando uno practica esta idea de los dodecanatos se da cuenta de la profundidad y de la capacidad que tiene para mostrarle a uno un propósito no solo vital, sino del alma, ¿no? Entonces, esta idea es una idea, ¿no? La idea de los dodecanatos es una idea que se expresa en otros sistemas. Por ejemplo, en el I Ching hay 8 arquetipos básicos y cada uno de esos 8 arquetipos básicos se subdivide en 8 partes y eso da 64 signos básicos. Por el otro lado, por ejemplo, en la Cábala se habla de un árbol de la vida que tiene 10 niveles. Lo interesante es que cada uno de esos 10 niveles también se puede partir en 10 partes. Lo mismo, pues va a suceder con esto, ¿no? Los 12 signos zodiacales se van a subdividir en 12 partes, ¿no? Entonces, esa idea de que el universo es fractal, que el todo está relacionado con la parte, para mí es fundamental. ¿Qué pasa? Para poder leer este sistema, yo utilizo un sistema védico, ¿no? Que se llama el D12, ¿no? Tiene un nombre bastante largo en la astrología védica. Normalmente también se los llaman Dwats para abreviar. Y la idea aquí es que se hace una transposición de las posiciones de los dodecanatos en en la carta, en esta carta que se construye. Entonces, por ejemplo, aquí en esta carta yo tengo a Mercurio en Aries en el dodecanato de Tauro, lo sé por el color. Y también tengo a la Luna en Sagitario en el dodecanato también de Tauro, al final de Tauro. ¿Qué pasa cuando yo saco la carta del alma? Que la Luna y Mercurio aparecen en el signo de Tauro. ¿Sí? Entonces, esta carta tiene unas propiedades muy interesantes porque se sale de lo que es el tiempo clásico, ¿no? En una carta normal, yo siempre voy a ver a Mercurio y a Venus al lado del Sol, ¿no? En una serie de grados específicos. En una carta del alma, por el contrario, vamos a poder ver, por ejemplo, aquí a un Mercurio que está en quincuncio con un Sol, ¿no? Que está muy lejos del Sol. Y esto no puede pasar, no ha pasado nunca ni va a pasar. Y por eso es que yo llamo a esta la carta del alma. Y es una carta que va a alternar con la Sergio, carta natal y nos va a dar una cantidad de información que muchas veces no nos da la carta natal. Por eso Sergio, yo perdón. en los últimos años he centrado mucho la interpretación de la carta natal con esta otra carta. Y he encontrado que se explica por qué una persona muchas veces no se identifica con su signo solar o con su signo lunar, con muchos de los aspectos que tiene la carta y más bien en la otra empieza a encontrar, ¿no? Esos otros significados, esas otras cualidades que son las que realmente a la persona, sobre todo al final de la vida, le van a interesar más. Sergio, Entonces, ¿cómo, dime, cómo se saca esa carta? esas cartas, ahorita vamos a hablar del programa, de los programas. En principio, yo la carta con estos colores de dodecanatos la saco con el programa de Jairo, el AstroPack. Y la otra, en este momento la estoy sacando con un programa que se llama el Solar Fire. Es un programa pago y a mí me gusta porque le puedo poner los colores del sistema y tiene una de estas opciones que sale automática donde todo sale, ¿no? No hay que construir la mano, ¿no? Se construye por sí misma. Entonces, pues esto es una gran ventaja, ¿no? Entonces, ahí sí, pues habría que tener los dos programas. En algún momento el AstroPack va a incluir
esta carta del alma. No sé cuándo se pueda tener ese módulo, pero es parte del sistema. ¿Sí? Entonces, yo diría que ahí está el núcleo de lo que es la propuesta Baxus, ¿no? Donde lo que hablamos al principio del código de color sería, ¿no? Para utilizar el mismo sistema referente al elemento fuego, ¿sí? El fuego es la luz, el color es la luz, ¿no? El color es el fuego. Luego, los cuatro elementos son la tierra, ¿no? Es de qué está hecho el sistema. Luego, las trías planetarias nos hablan del espacio y por eso del aire. Y finalmente, los dodecanatos nos conectan con el alma, ¿no? Esos cuatro campos se van a reunir en un quinto elemento. Ese quinto elemento va a ser ya la parte gráfica, la parte de lo que llamo la interpretación ideográfica, en la que a través de una serie de imágenes yo puedo sacar un- un- una simbología que va a poder compararse con la simbología clásica. Entonces, por ejemplo, si yo comparo la imagen de un carnero, que sería la imagen de Aries, con la imagen de un carro de carreras, el encuentro del carnero con el carro de carreras es el verdadero significado de Aries. Si además lo veo o lo siento de un color rojo, ahí es donde está la clave. Es decir, la idea aquí no es reemplazar las imágenes clásicas con imágenes nuevas, sino permitir que la mente, en el momento en el que tiene que hacer un puente entre lo antiguo y lo moderno, encuentra un significado que es presente, que es actual, ¿no? Entonces, por eso desarrollé este sistema de los vehículos para representar las formas de ser que se expresan en los signos zodiacales, unida a otras imágenes como son las imágenes de los decanatos, ¿no? Son 36 decanatos estructurados pues como objetos, instrumentos musicales y esferas, y esto pues da otro nivel de interpretación que desarrollamos durante el curso, y la relación de los planetas con personajes en una forma también que desafía muchas veces la misma imagen clásica. El ejemplo más evidente lo tengo con el signo de Aries, ¿no? Perdón, con el planeta Marte. El planeta Marte tradicionalmente se lo representa como un guerrero con espada, con armadura, ¿no? Que está totalmente equipado para la guerra. Yo en este tipo de ilustración lo represento más como un personaje que está saludando, porque para mí la Aries, ese principio de activación, tiene que ver con la forma como uno se presenta en el mundo, ¿no? Cómo uno abre puertas. Entonces, yo cuestiono mucho por qué esa mitología romana, pues parte de la guerra, ¿no? Como primer elemento en todo el ciclo de conocimiento. Creo que uno puede también empezar a ver otras formas de comenzar esto que llamamos el viaje del héroe, ¿no? Entonces, todas estas imágenes, ya sea de planetas, de signos zodiacales o de decanatos, las vamos a traducir a través de una serie de palabras claves. Para mí también es importantísimo porque las palabras se convierten en imágenes, ¿no? Si yo hablo del sentir o hablo del proveer o hablo del guardar, en el momento en que enuncio esas palabras, ya en mi mente se está formando una imagen. Y la combinación de esas imágenes, pues nos permite también hablar de lo que es el efecto, las acciones que hacen toda esta combinación de elementos en la carta astral, ¿no? Desde un punto diferente al de la mitología. No porque cuestione o no crea en la mitología griega o romana, sino porque pienso que si uno adiciona otra capa más actual a la interpretación, el acceso va a ser mucho más rápida y no va a requerir la memoria.
¿no? Porque si yo me tengo que acordar de todas las historias de la mitología, pues voy a tener que tener una memoria muy grande. Pero si yo me acuerdo de una tejedora, de una comunicadora, de una artista, de una bailarina, pues la conexión va a ser inmediata, ¿no? Entonces, este sería el quinto elemento que agrupa todo lo que hemos visto en los puntos anteriores. Y ya para ir cerrando, pues está el sexto punto que va a tener, o que lo llamé el de las ayudas. Hay dos ayudas que son fundamentales. Por un lado está el software AstroPack, que afortunadamente, ¿no? Cuando conocí a Jairo Fonseca, le gustó muchísimo este sistema de colores y armamos un módulo en el AstroPack donde uno puede fácilmente colocar estos colores, ¿no? Activarlos. Y es importantísimo poder ver en colores los dodecanatos porque de otra manera uno tendría que poner los símbolos zodiacales en cada uno de estos cuadritos minúsculos y sería perfectamente imposible interpretarlos de una manera ágil, ¿no? Cuando uno los pinta de colores, la forma de interpretar signos y dodecanatos se vuelve muy ágil. Lo mismo que el ver los aspectos en colores. Normalmente en la astrología clásica solo hay tres colores: los aspectos rojos, los aspectos azules y los aspectos verdes, ¿no? Que lleva muy rápidamente a la idea de que hay aspectos buenos, aspectos malos y aspectos regulares. A mí me gusta darle más personalidad a cada uno de esos aspectos, que son estas líneas que conectan planetas, ¿no? Y entonces, así haya muchas líneas en el gráfico, va a ser muy fácil distinguir la función de cada uno. Entonces, este es el programa AstroPrac que va a jugar con otra ayuda que acabo de sacar, ¿no? a la venta y a la posibilidad de usarlo, que es el tablero. Es un tablero que se lee con unos dados y que le permite a uno hacer preguntas, ¿no? Porque la astrología, pues obviamente nos habla del momento de nuestro nacimiento, el momento en el que algo inicia, y en algunos casos se trabaja con lo que se llama la astrología horaria, que es hacer una carta natal del momento en el que uno hace una pregunta. Yo por lo que he visto, lo que uno tiene que aprender para poder hacer una buena interpretación con toda la información que sale es bastante grande. Mientras que con este tablero, como yo puedo sacar a escena los planetas que realmente me interesan, pues va a ser muy ágil, ¿no? Entonces, esta es otra ayuda que para aprender astrología se vuelve muy práctica, ¿no? Utilizando todo lo que hemos visto antes. Y hay otras ayudas, ¿no? Que también están como, hacen parte de todo el entorno Abaxus, que son, por un lado, el otro software, que con Jairo llamamos Syncromoon, que permite leer y comparar la astrología con el conocimiento del I Ching, tanto a nivel gráfico como a nivel teórico. Y por el otro lado están los juegos de cartas, ¿no? Las barajas del I Ching, la baraja de los ángeles y la baraja del tarot, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado poder conectar los diferentes sistemas de autoconocimiento para generar como un cuerpo único, ¿no? Un cuerpo en donde todo está integrado. El séptimo punto va a ser ya lo que hablábamos al principio, ¿no? La búsqueda de un propósito energético o podemos también decir de un propósito positivo, teniendo la idea o partiendo de la idea de que todo el universo está formado por energías que no son ni positivas ni negativas, ¿no? Los hindúes hace miles de años hablaban de una no dualidad, es decir, el universo no es dual, pero nosotros, como seres humanos, sí polarizamos todo. Y por eso es que nosotros vamos a desarrollar una posición psicológica frente a la energía. Y esa posición psicológica va a ser una interpretación. Y esa interpretación a veces es buena, a veces es mala,
¿no? Y ahí es donde entra lo que llamamos entre comillas lo negativo. Lo negativo no es esencialmente negativo, sino es una visión negativa de la realidad, que de alguna manera venimos a transmutar, a transformar. Y por eso es que siempre encuentro la lectura positiva en toda lectura. Alguno de mis maestros me decía, en el momento que usted vea en una carta algo que no pueda solucionar, no se lo diga a la persona, porque le va a sembrar una duda, le va a sembrar una enfermedad, le va a sembrar algo que no va a tener solución. Si uno puede ver por el otro lado como cualquier aspecto, cualquier relación, por compleja que sea, en qué punto le sirve a la persona para crecer, pues ahí ya se vuelve una herramienta terapéutica, una herramienta que busca soluciones y no problemas, porque confirmar problemas pues es muy fácil y no le permite a uno evolucionar, ¿no? Saber que alguien me va a traicionar, ¿de qué me sirve? Yo lo que necesito saber es cómo mejoro mi energía para que no me traicionen, ¿no? El predestinar a una persona que vas a ser traicionada, ya es manipularla y programarla en un sentido negativo. Desde la posición Abaxus, para mí, lo fundamental es no programar en negativo. ¿Sí? Sea para lo que sea, la astrología debe servir para uno fortalecer su estructura interior, ¿no? Entonces, ese para mí es el séptimo y quizá el principal de todos los elementos en lo que es la propuesta Abaxus. Y bien, para terminar, pues comentarles que ahorita en junio vamos a comenzar un nuevo ciclo de cursos, tanto para principiantes como para avanzados, en donde vamos a practicar con todos estos principios y los vamos a ver como algo que es cotidiano y como algo que interactúa, ¿no? Como un sistema en el que todos los puntos al mismo tiempo hacen que uno pueda tener una percepción de lo que es su vida mucho más rica y más integral. Bueno, entonces... Muchas gracias. Y entonces, pues, escucho sus observaciones, preguntas, si quedó claro, no quedó claro, qué punto quieren que volvamos a mirar. Sergio, Sergio, buenas noches. Buenas noches. A ver, creo que también iba, soy Luis Marina, pero creo que también iba a hablar alguien más. Sí, dime, Luz Marina, después escuchamos a Pilar. Bueno, pues felicitarte, siempre admirada y por esta capacidad, cómo estructuras e integras las diferentes miradas en la astrología y con esa capacidad de mostrar siempre una salida en beneficio al consultante. Mi pregunta es la siguiente, en el tablero, no sé si interpreté bien o no, tú me corriges, yo podría en el momento que llega el consultante mirarlo como si en ese momento estuvieran haciendo la pregunta y mirar inclusive el ascendente dependiendo de la hora que se hace la Ya pregunta. no tanto es de la hora, sino de tirar unos dados. Entonces tú es como si tomaras una fotografía de la aura de la Ujú, persona. Entonces entra el consultante o antes de ujú, que entre el consultante, lo hago muchas veces, tiro los ujú. dados y pregunto hacia dónde debo enfocar la consulta. Y Ya. el resultado es interesantísimo porque me dice, háblale de la familia o háblale de los recursos, háblale, ¿no? Me Mm, focaliza. Y curiosamente no es que yo me predetermine con lo que me sale en los dados, sino que casualmente, ¿no? En el mm, desarrollo de la consulta, ese tema sale a flote y yo digo, ya me lo habían mm, dicho. ¿No? Trato de no programarme ¿no? Con mm, anticipación, pero sí de confirmar, ¿no? De decir, bueno, mm, si me salen en los dados que le hable de los recursos y la persona lo primero que me dice es que estoy, ¿no? Enloquecida porque no sé cómo ganar dinero, pues yo digo, por ahí es que me voy a mm. meter.
Claro, ¿no? la persona confirmaría en la medida que se va Claro, dando la consulta, pero también podría darse eso, que yo lo pudiera mirar como si en este momento fuera un nacimiento claro, de claro, y una por eso pregunta. con los dados saca uno un ascendente. Lo primero que yo hago con el tablero es, ¿cuál es el ascendente? Y con el ascendente ya tengo una relación de signos zodiacales y casas. Eso ya me da una cantidad de información. Pero adicionalmente yo puedo sacar actores, ¿no? Entonces digo, saquemos al ruedo al sol, saquemos al ruedo a la luna y ubiquémoslos, ¿no? Y empiezan a dialogar. Entonces es un sistema muy rico para uno, ¿no? Ver la astrología en vivo y en directo, ¿no? Como una Súper novedoso, representación teatral. sí, novedoso. Novedoso, pero lo curioso es que justo cuando tú sacas el ascendente, se empieza a dar orden a la pregunta para que Exacto, ya incluida la respuesta, exacto, porque cuando exacto. saco el ascendente ya pregunta y respuesta están juntas. Claro, y en el ascendente aparece el tema de la consulta, Ya, ya, ¿sí? ya, Es como el presente. Le dice a uno, este es el marco en el que te estás moviendo aquí y ahora. Y después yo ya. puedo hacer preguntas sobre ese mapa de base. Mm, Les puedo preguntar mm, cuál es el desafío, entonces saco a Saturno. Puedo decir que no mm, estoy viendo, entonces saco a la Luna. Puedo decir qué es lo que me gusta o cuál es el valor que debo rescatar, entonces saco a Venus. ¿No? Dependiendo de lo que esté buscando, saco a uno de los planetas al ruedo. Pero no ya, tengo que leerlos todos, ¿no? Como en una carta astral que de ya, pronto dice uno, uy, claro. no, son 12 elementos por lo menos que van a estar interactuando y que muchas veces me agarro la cabeza y digo, ¿y yo qué le digo? ¿Por dónde empiezo? Mm, ¿No? En cambio, esto le selecciona a uno, háblale de Venus, punto. ah, Habla de Mercurio, punto. mm, ¿Sí? Entonces, para eso es que sirve el tablero. ya, ya, ya. Me parece excelente. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio, Pilar, a ver, vi lo que pusiste para el curso. ¿El curso es para principiantes o para avanzados o los principiantes? martes va a ser para principiantes y los jueves para avanzados. Ah, ya. ¿No? ¿Y qué temas en avanzados? Entonces, en principiantes, pues vamos a ver todos estos Sí, elementos que vimos aquí y vamos a tener unas sesiones de práctica con las cartas de cada uno de los participantes. sí. Y en el de avanzados, pues vamos a repasar algo de estos principios, pero también vamos a hablar de lo que son los tránsitos, lo que son las progresiones, lo que es las sinastrías, lo que es la carta progresada, ¿no? La Lo que es la revolución carta solar. del alma, ¿no? Ya en la práctica con diferentes cartas. Ok. Entonces, pues no se puede hacer esto en el nivel básico porque no alcanzamos. La idea ¿Y es cuándo es que hacerlo. empiezas? ¿Cuándo empieza ese? Este va a empezar la segunda semana de junio y va a durar hasta octubre. Es una clase por semana de Sí, 90 minutos, esos 2 días, ¿no? Martes para principiantes y jueves para avanzados. ok. Es a las 7 de la noche, Lo mismo, lo mismo. sí, lo mismo que siempre hemos hecho. Bueno. Entonces, pues están Gracias, gracias, cordialmente gracias, gracias. invitados. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, ¿quién más tiene dudas, sobre todo los que están entrando por primera vez? Yo sé que les hice una maratón de todo lo que se da en un curso de 4 meses por lo menos, pero pues me interesaría saber cómo lo ven, qué les hace falta y pues bueno, no sé, escucharlos. Ujú. Bueno, Sergio, yo no sé si yo hablo por los que somos más nuevos, pero a mí realmente la forma en la que tú eh, ejecutas las clases es lo que me ha hecho entender varias cosas que yo no entendía, ¿sí? No sé si es por el tema de los colores, de los muñecos, del mismo formato que tú utilizas, que a pesar de que técnicamente debería ser un poco más complejo y más técnico, tú lo haces muy sencillo. No es tanto simple, sino muy sencillo. Entonces, pues yo sí te agradezco muchísimo porque
realmente yo he aprendido, a pesar de que, si te has dado cuenta, soy la que a veces soy bastante intermitente, sobre todo en las clases, pero sí me tomo como el tiempo de ver los videos y de volver a repasar, de practicar con el tablero. Entonces es mucho más fácil entender ese tema. Y algo que sí me agrada mucho o me agradó mucho es eso que tú acabas de decir, que tú nos enseñas en lo positivo más que en lo negativo. Claramente es posible que en algún momento suelan suceder esas cosas, pero cuando uno va hacia lo positivo, o sea, aprende en base a lo positivo, pues no sé, como que es mucho mejor y la dinámica se vuelve como mucho más fácil. Sí, A es mí me que, surge otra última duda. a ver, dime. Digamos, el programa de software del que tú nos enseñas, ¿es en algún momento tú nos vas a dar como la posibilidad de acceder a él o ese simplemente es base educativa de nosotros? No, claro, el software en sí tiene una versión que es gratuita, ya de entrada ya pueden acceder todos a él. Y después ya, si quieren activar todas las opciones, pues ya Jairo tiene unas modalidades que son pagas. Y pues me ha ofrecido que por ser alumnos míos se puede hablar de un descuento, de unas facilidades. Entonces, pues es fundamental realmente para poder, sobre todo, utilizar los dodecanatos que son mágicos, ¿no? Y, y pues la idea es que uno realmente empieza a aprender astrología cuando empieza a tener sus propias cartas, ¿no? De empezar a decir uno, bueno, mi pareja, mis hermanos, ¿no? Mi jefe, empieza uno a tener una colección de cartas. Entre más cartas haya leído, mejor astrólogo es. O sea, casi que hay una relación directa entre la cantidad de cartas que uno lee y la experiencia, ¿no? Entonces, pues si uno no tiene el programa o no tiene grabadas cartas, pues es muy difícil porque solo tiene una visión muy parcial de casos en los que funciona una cosa o en la otra, ¿no? Por eso para mí es muy importante hacerlo con los parientes, porque si bien no necesariamente tiene uno que leerles la carta a ellos, sí por lo menos uno dice, vea qué curiosa esta persona es de tal manera y tiene esta configuración. Al principio uno va a decir, no entiendo, no sé, cómo funciona, pero hay que seguir y seguir y seguir y en la medida que uno va acumulando cartas, cada vez como que se va despejando el panorama y ya va uno diciendo, ah, claro, es que esto es lo que es ser Aries, esto es lo que es ser Tauro, y que no es, ¿no? ¿Qué creería uno en principio que identifica a los Tauro y finalmente en la práctica uno dice, eso no lo veo yo, ¿no? Y esa posición subjetiva es súper importante, ¿no? Que entender uno cómo se le presentan a uno las diferentes energías, no solo qué dicen los libros.